Eva Juilliard tenía 30 años y el corazón roto en tantos pedazos que ya ni siquiera sabía cómo volver a juntarlos. Ella creía que al llegar a esa edad tendría la vida resuelta, con hijos corriendo por la casa, un marido a su lado y la felicidad llamando a la puerta todas las mañanas, pero el destino tiene esas cosas. ¿Sabes? Cambiarlo todo de una hora a otra sin pedir permiso. Cuando tenía 25 años, se casó con Romeo, un hombre alto y hermoso que le prometió el mundo, y realmente él le dio el mundo al principio. Vestidos hermosos, una buena casa, cenas en vajilla fina. En el primer año, Eva quedó embarazada, y su corazón se desbordó de alegría al imaginar al hijo en sus brazos, pero su embarazo no prosperó y lo perdió en el tercer mes, y al mes siguiente perdería a su madre. Quedó embarazada otras 2 veces y tampoco logró sostener el embarazo, y con cada pérdida, Romeo se fue alejando, y ella también, hasta que ni siquiera ella podía mirarlo sin sentir el peso de que las cosas no estuvieran saliendo bien aplastando su pecho. Romeo empezó a apostar fuerte, a pasar noches fuera de casa volviendo apestando a bebida y perfume barato, y un día Eva recibió la noticia de que él no volvería más. Le debía a un hombre muy poderoso y no pagó la deuda, y pagó con su propia vida en un callejón oscuro de la ciudad. El mundo se oscureció para Eva en ese momento. Fueron 3 años de matrimonio, y todo se derrumbó como un castillo de cartas al viento. Ella tuvo que vender la casa para pagar a los acreedores que Romeo debía. Vendió las joyas que él le había dado, los vestidos bonitos, los muebles, todo, hasta quedarse sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Su única opción fue pedir refugio a la tía Catarina Fernández, hermana de su madre. Ya que Eva no tenía más ningún pariente vivo en el mundo, los tenía pero jamás volvería a ese lugar nuevamente. Catarina estaba bien económicamente, tenía una buena casa grande de piedra, vivía sola solamente ella y los criados. Nunca quiso casarse diciendo que el hombre solo servía para dar trabajo y gastar dinero. Eva pidió refugio hasta estabilizarse y ya hacía 2 años que estaba viviendo allí, pero Catarina no la veía como sobrina, sino como una empleada que debía cada migaja de pan que comía. Antes de continuar contando la historia de hoy, quiero decirles que sean todos muy bienvenidos al canal Amor y Romance de Época. Muchas gracias por estar aquí en nuestro canal, acompañando el romance que preparé con mucho cariño. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rinconcito de este mundo me estás acompañando? Me encanta saber de dónde vienen las personas que aman estas historias, tanto como yo amo contárselas a ustedes. Lo que vas a escuchar hoy es una de esas historias que tocan el alma profundamente, que nos hacen creer que la vida siempre tiene algo guardado para nosotros, incluso cuando creemos que ya lo hemos perdido todo. Es sobre segundas oportunidades, sobre identidades ocultas, sobre un amor que atraviesa el tiempo y las circunstancias más difíciles. Quédate conmigo hasta el final, porque cada momento fue pensado con cariño para emocionarte de verdad. Habrá redención, habrá esperanza, habrá un romance que florece de forma inesperada y un final que te hará creer en el poder transformador del amor verdadero. Y si amas los romances de época llenos de sentimiento genuino, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva que viene por ahí. Vamos juntos en esta jornada que promete tocar tu corazón. Catarina le echaba en cara a Eva muchas veces que ella era la culpable de la muerte del marido, que si le hubiera dado un hijo, nada de eso habría sucedido, que era una mujer inútil que no servía ni para ser madre. Poco a poco fue cobrando a Eva por la estadía. Decía que ya que ella no trabajaba y no traía dinero a la casa, entonces que hiciera las tareas domésticas para pagar su comida. Eva lavaba, cocinaba, limpiaba, cuidaba el jardín, todo mientras escuchaba los mismos insultos todos los días, hasta que le dolían los oídos. Catarina intentaba conseguirle marido a Eva, incluso algunos nobles viudos aparecieron interesados, pero ella los rechazaba a todos con educación fingida y miedo verdadero. El miedo de pasar por todo
Aquello de nuevo de casarse y fracasar otra vez, de ver a otro hombre alejarse de ella por no poder darle hijos, era mayor que cualquier cosa. Entonces aceptaba el destino que tenía, escuchar a la tía todos los días con los mismos insultos sobre su vida fracasada. Pero al menos no tenía que preocuparse por otro hombre, destruyendo lo poco que quedaba de su alma, ya tan herida. Fue entonces que en un hermoso día, Eva estaba cuidando el jardín, arrodillada entre los canteros de rosas rojas con las manos enterradas en la tierra húmeda, cuando sintió una sombra cubrir el sol caliente que daba en su espalda. Levantó la cabeza y vio a un hombre parado allí cerca de ella. Era alto, fuerte, de cabellos largos y castaños cayendo sobre los hombros anchos, vestía ropas simples y gastadas de trabajador, pero con un porte que no combinaba con esos harapos. Él se detuvo allí mirándola y dijo con voz grave y firme: «Me dijeron en la ciudad que la señora Fernández necesita un jardinero». Eva lo miró de abajo hacia arriba, sintiendo algo extraño apretarle el pecho, limpió las manos sucias de tierra en el vestido y preguntó: «Es verdad, sí. ¿Cómo se llama?» Él respondió: «Me llamo Alexandre». Eva se levantó e hizo un gesto con la cabeza. «Venga conmigo», dijo ella, comenzando a caminar en dirección a la casa principal. Él la siguió en silencio, pero Eva sentía el peso de esa mirada oscura en su espalda a cada paso que daba por el camino de piedras. La casa era de un solo piso, hecha de piedras, claras y ventanas altas que brillaban bajo el sol, pero era bastante grande. Cuando llegaron a la galería, Eva se dio vuelta hacia él y dijo: «Espere aquí, voy a llamar a mi tía». Él asintió y se quedó parado observando todo a su alrededor: la casa imponente, los jardines, las cortinas de encaje en las ventanas. Necesitaba conseguir ese trabajo para que su plan saliera bien. Eva entró en la casa y fue a buscar a la tía Catarina, encontrándola en la sala de estar bordando un pañuelo blanco. «Tía, hay un hombre en la galería», dijo Eva manteniendo el tono respetuoso. «Se enteró de que usted necesita un jardinero y vino a ofrecerse para el trabajo». Catarina levantó los ojos del bordado e hizo un gesto impaciente con la mano. «Entonces, llévame hasta él». Eva asintió y condujo a la tía hasta la galería donde Alexandre esperaba. Catarina se detuvo en la puerta y lo examinó de la cabeza a los pies con esa mirada crítica y fría que hacía que cualquiera se sintiera pequeño. Alexandre la miró de frente sin bajar los ojos, y Eva notó que él no parecía intimidado por la presencia autoritaria de la tía, como todos los demás siempre lo estaban. Catarina cruzó los brazos delgados sobre el pecho y preguntó con voz seca: «¿Tiene referencias?» «No contrato a cualquiera que llama a mi puerta». Alexandre sacó del saco de tela gastado, que llevaba al hombro 3 papeles doblados y cuidadosamente guardados, extendiéndolos hacia ella con una leve reverencia. «Trabajé para algunos nobles de ciudades lejanas, señora Fernández», dijo él con una educación que parecía natural y no forzada. «Aquí están las cartas de recomendación». Catarina tomó los papeles y comenzó a leer en silencio, mientras Eva observaba curiosa y reconoció los nombres. Eran nobles conocidos, familias importantes de otras regiones. Las cartas hablaban bien de él, elogiaban su trabajo dedicado, su honestidad, su conocimiento de plantas y jardines. Catarina dobló los papeles y los devolvió con una expresión un poco menos hostil, casi satisfecha. «Muy bien», dijo ella finalmente. «Usted trabajará de lunes a sábado todos los días y descansará el domingo», dijo Catarina con voz firme y autoritaria, que no aceptaba contestación. «Cuidará del jardín, de la huerta. Mis rosas están perfectas porque Eva las ha cuidado con dedicación, pero ella necesita ayuda con los trabajos más pesados». Alexandre asintió manteniendo esa postura respetuosa pero digna. «Lo entiendo perfectamente, señora Fernández». Catarina le apuntó con un dedo en ristre. «Espero que no me decepcione. No tolero la pereza ni la falta de respeto en mi propiedad». Alexandre sonrió levemente, una sonrisa pequeña pero que iluminó su rostro masculino. «Quédese tranquila, señora Fernández»,
dijo él con seguridad. Le va a gustar mi trabajo, se lo garantizo. Catarina hizo un gesto impaciente con la mano hacia Eva. Muéstrale el cuarto en el alojamiento de los empleados, ordenó Catarina sin mirar a Eva, como siempre hacía tratando a la sobrina como una criada más, y pásale las orientaciones sobre lo que necesita ser hecho. Y entonces se retiró sin decir una palabra más, entrando en la casa y dejando a Eva y a Alexandre solos en esa galería bajo el sol caliente de la tarde. Eva soltó un suspiro bajo que ni siquiera se dio cuenta de que había estado conteniendo, y entonces se volvió hacia él. «Me llamo Eva», dijo ella, evitando mirar directamente a los ojos oscuros de él. «Ven conmigo, te llevaré hasta tu cuarto». Ella comenzó a caminar por el sendero lateral que llevaba a los alojamientos de los empleados, y él la siguió en silencio, observando cada detalle de ella. Eva caminaba delante de él por el camino de tierra apisonada que pasaba al lado del jardín florido, y mal imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar por completo. El cabello castaño de ella seguía brillando como él lo recordaba de aquel tiempo distante, y fue difícil encontrarla después de tanto buscar por ciudades y pueblos. En realidad, él no se llamaba Alexandre, ni era jardinero. Le gustaba la jardinería como un pasatiempo, pero nunca había trabajado con eso en la vida. Era solo un pasatiempo de fin de tarde. Necesitaba usar un nombre falso, esconder quién era realmente, fingir ser alguien que no era porque tenía una misión allí en esa propiedad. Tenía que lograr que funcionara, tenía que conquistar la confianza de ella sin revelar la verdad, y solo entonces podría mostrar quién era de verdad. Él era el duque de Esluandia, Esteban Valdivieso, y había venido de muy lejos con un propósito que Eva aún no podía conocer. Esteban Valdivieso tenía 38 años y vivía en Esluandia desde que había nacido. La familia Valdivieso era muy conocida en la región, respetada por todos, y él se convirtió en duque siendo aún joven, a los 21 años, cuando su padre falleció dejando sobre sus hombros el peso de una responsabilidad inmensa. Ahora vivía en la gran propiedad con su madre Olinda, una mujer sabia de cabellos canosos que comandaba la casa, con mano firme pero corazón bondadoso, sus dos hermanos Fernando y Gustavo, que lo ayudaban en la administración de las tierras, y su hermana menor Leticia. Toda la familia lo respetaba como el jefe de aquella casa, como el hombre que tomaba las decisiones importantes y llevaba el nombre Valdivieso con honor y dignidad. La riqueza de la familia era inmensa, tierras fértiles que se extendían por leguas, plantaciones abundantes, rebaños saludables, cofres llenos de oro y plata acumulados durante décadas de trabajo honesto. Sin embargo, estaban enfrentando un grave problema que amenazaba con destruir todo lo que habían construido a lo largo de los años. El manantial del río de la propiedad que irrigaba todas las plantaciones y daba vida a aquella tierra fértil se había secado sin explicación alguna. Simplemente dejó de brotar agua, como si la tierra hubiera cerrado sus venas, dejando todo morir de sed. Las plantaciones comenzaron a marchitarse bajo el sol inclemente, y toda aquella prosperidad estaba amenazada de convertirse en polvo y cenizas. Pero en la propiedad vecina, separada apenas por cercas altas de madera, había un río activo que corría fuerte y abundante, agua cristalina suficiente para alimentar ambas tierras sin ningún problema. Sin embargo, la familia Valdivieso no se llevaba bien con el dueño de esas tierras. El señor Osvaldo Juliart era un hombre cerrado, de difícil trato y con un corazón duro como la piedra, que no se doblaba por nada ni por nadie. Años atrás había sido amigo del padre de Esteban. Ambos compartían largas conversaciones sobre cosechas y caballos mientras bebían vino en la galería, pero tuvieron enfrentamientos serios que destruyeron esa amistad para siempre. El padre de Esteban no estaba de acuerdo con la manera cruel en que Osvaldo trataba a la esposa y a la hija pequeña, gritándoles delante de todos y humillándolas siempre que tenía oportunidad. Tampoco aceptaba la forma en que Osvaldo trataba a las personas que trabajaban para él, siempre con desprecio, con palabras duras, sin el mínimo respeto por la dignidad humana de aquellos trabajadores honestos.
El padre de Esteban confrontó a Osvaldo varias veces, pidiéndole que cambiara, que tratara a su familia y a sus empleados con humanidad, pero Osvaldo no aceptó interferencias, diciendo que lo que sucedía en su casa no era problema de nadie. Entonces, cortaron relaciones por completo, construyeron cercas altas entre las propiedades, prohibieron cualquier contacto entre las familias como si un muro invisible se hubiera erguido entre ellos. Pero los niños son niños y no entienden las intrigas de los adultos. Esteban, Leticia, Gustavo, Fernando y la pequeña Eva jugaban a escondidas por los campos cuando tenían entre 7 y 15 años. Se encontraban en el bosque que quedaba en el límite de las tierras, reían, corrían, contaban historias, y Esteban siempre notaba lo callada y triste que era Eva, a pesar de las sonrisas que intentaba forzar. Pero cuando Eva cumplió 11 años, su madre finalmente tuvo el valor de huir de aquel lugar. Tomó a la niña en medio de la noche y desapareció hacia otra ciudad, lejos de allí donde Osvaldo no pudiera encontrarlas. Esteban nunca más la volvió a ver después de ese día, y por un lado se sintió aliviado sabiendo que ella estaría mejor en cualquier otro lugar que en manos de aquel hombre. Con el paso de los años, cuando el problema del agua comenzó a amenazar sus tierras, Esteban intentó hablar con Osvaldo como hombres civilizados deberían hacerlo. Cruzó las cercas, llamó a la puerta, ofreció una buena cantidad de dinero a cambio del derecho de sacar agua del río que pasaba por la propiedad de él. Pero Osvaldo lo echó de allí con gritos y amenazas. Dijo que prefería ver las tierras de los Valdivieso secarse por completo antes que dar siquiera un vaso de agua a esa familia. «Por mí ustedes se mueren todos de sed», gritó, cerrándole la puerta en la cara a Esteban, con una sonrisa cruel en los labios. Fueron meses intentando negociar, ofreciendo cada vez más dinero, pero Osvaldo era inflexible en su odio enfermizo. Hasta que hace 2 meses Osvaldo falleció de repente, el corazón negro finalmente dejó de latir, dejando ese cuerpo lleno de rabia y amargura. Fue entonces cuando la madre de Esteban, la sabia Olinda que siempre tenía las mejores ideas, dijo una tarde, mientras toda la familia se reunía en la sala, preocupada por el futuro: «Hijo, necesitamos encontrar a Eva. Ella es la heredera de todo ahora que Osvaldo murió, y puede que tenga un buen corazón diferente al del padre, y nos permita llevar el agua a nuestras tierras». Hizo una pausa pensativa, acomodando el chal sobre los hombros. «Tal vez no quiera volver aquí, y nos venda las tierras. Sería aún mejor». Gustavo, siempre el más animado de los hermanos, sonrió ampliamente y dijo mirando a Esteban: «Y puede ser aún mejor, hermano. Puede estar soltera y tú lograr casarte con ella. Entonces ya no tendríamos ningún problema. Las tierras quedarían unidas». Fernando, más serio y práctico, completó sacudiendo la cabeza. «Pero ahora debe tener unos 30 años. Seguramente ya esté casada y con hijos corriendo por la casa. Dudo que esté soltera esperando a un pretendiente». Esteban aún la recordaba de niña corriendo por los campos, con el cabello castaño brillando al sol como hilos de bronce pulido. Pero siempre la veía triste, incluso cuando sonreía, como si cargara un peso invisible sobre los pequeños hombros. Él tenía 19 años cuando ella tenía 11, y se fue, y guardaba esa imagen de ella en la memoria como si hubiera sido ayer. Los ojos castaños siempre asustados, las manos pequeñas temblando cuando el padre gritaba a lo lejos, la forma en que se encogía cuando oía pasos pesados acercándose. «Necesitamos encontrarla», dijo Esteban finalmente con determinación en la voz. «Voy a empezar a investigar dónde está, cómo está su vida ahora, si está casada o no». Y así comenzó la búsqueda. Contrató hombres de confianza que conocían las ciudades vecinas, que tenían contactos en todas las provincias, que podían investigar discretamente sin levantar sospechas. Fueron 30 días de búsquedas intensas, revisando registros de matrimonios, conversando con comerciantes viajeros, siguiendo pistas débiles que a veces no llevaban a ningún lado. Finalmente localizaron el nombre de Catarina, hermana de la madre de Eva, que vivía en una provincia distante, y poco a poco
fueron descubriendo toda la historia triste de aquella familia destruida. Supieron de la muerte de la madre de Eva, supieron de la muerte de su marido que debía dinero a hombres peligrosos y pagó con su propia vida en un callejón oscuro. Descubrieron que Eva ahora vivía con su tía en Limiana, una provincia del interior de Esluandia, y que estaba viuda viviendo con la tía. Pero, ¿cómo llegar hasta ella? ¿Cómo acercarse sin levantar sospechas, sin asustarla, sin que ella supiera que él era el duque de Esluandia que iba tras ella por causa de las tierras y del agua? Entonces tuvo una idea un tanto inusual que hizo reír a sus hermanos pensando que se había vuelto loco. Él no sabía exactamente cómo estaba ella, ni qué había hecho la vida con aquella niña triste que había conocido años atrás. Esteban necesitaba ganarse su confianza primero, necesitaba que ella lo viera como un hombre común y honesto antes de revelar quién era realmente y lo que quería. Entonces, tomó las cartas de recomendación de Alexandre, su jardinero de confianza que trabajaba en las tierras de los Valdivieso, y cuando fue informado por sus hombres de que Catarina estaba buscando un jardinero, vio allí la oportunidad perfecta. Le gustaba la jardinería, sí, pero era solo un pasatiempo de vez en cuando por las tardes cuando quería relajar la mente, y Alexandre, que era un maestro en eso, le había enseñado muchas técnicas a lo largo de los años. Su madre, Olinda, dijo que ella misma iría a buscar a Eva, que una mujer mayor no levantaría sospechas, pero Esteban se negó diciendo que necesitaba hacer aquello personalmente. Solo sus dos hermanos y su madre sabían del disfraz loco que planeaba. Leticia quedó fuera, porque no sabía guardar secretos, y podría arruinarlo todo sin querer. Y entonces Esteban partió hacia la provincia de Limiana, llevando apenas a un cochero de confianza llamado Rodrigo, que juró silencio sobre todo. Alquiló una habitación sencilla en una posada modesta por 2 semanas, donde dejó su ropa noble, sus botas de cuero fino, su anillo con el escudo de la familia, todo lo que pudiera identificarlo como el duque de Esluandia. Cambió esas ropas por otras gastadas y remendadas de un trabajador común. Alquiló otra habitación para Rodrigo, que se quedaría allí por si él necesitaba algo urgente o si algo salía mal en aquel plan loco. Salió de la posada caminando por las calles de Limiana, como un hombre cualquiera buscando trabajo honesto. Nadie reconocería en él al poderoso duque de Esluandia. Estaba irreconocible con aquellas ropas, humildes, la barba sin afeitar que había dejado crecer, el cabello más largo de lo normal. Esteban entonces se dirigió hacia la casa de Catarina Fernández, con el corazón latiendo fuerte dentro del pecho, ansioso y nervioso, como nunca lo había estado en toda su vida. Había enfrentado negociaciones difíciles con nobles arrogantes, lidiado con problemas serios en las plantaciones, tomado decisiones que afectaban a cientos de familias que dependían de las tierras Valdivieso, pero nada lo había puesto tan nervioso como aquel momento. ¿Y si Eva lo reconocía incluso después de tantos años? ¿Y si el plan no funcionaba? ¿Y si simplemente lo echaba? Pero cuando llegó a la propiedad y vio a aquella mujer arrodillada en el jardín, cuidando las rosas con tanto cariño, cuando ella levantó el rostro y sus ojos castaños se encontraron con los de él, Esteban supo que ella no lo había reconocido. Ella lo miró como si fuera un completo extraño, y eso fue un alivio inmenso, pero también dolió de una forma extraña que él no esperaba. El cabello de ella aún brillaba al sol exactamente como él lo recordaba, pero el rostro estaba más delgado, más cansado, marcado por sufrimientos que ella no merecía haber pasado. Y cuando él dijo el nombre falso que había elegido, vio que ella creyó sin cuestionar. Supo que su disfraz estaba funcionando perfectamente. Eva abrió la puerta del pequeño cuarto en el alojamiento de los empleados e hizo un gesto con la mano para que Esteban entrara y guardara sus cosas. «El cuarto es simple pero limpio», dijo ella manteniendo una distancia segura de la puerta mientras él entraba cargando su saco de tela gastado. El cuarto era realmente modesto. Una cama estrecha con sábanas blancas bien estiradas, una mesita de noche con una vela gruesa, un baúl de madera vieja para guardar ropa
y una pequeña ventana que daba vista al jardín que él cuidaría a partir de entonces. Esteban dejó el saco en el suelo al lado del baúl y se volvió hacia ella con esa mirada intensa que provocaba algo extraño en el estómago de ella. «Está perfecto. Muchas gracias, señorita», dijo él con sinceridad. Eva asintió rápidamente, evitando prolongar la mirada, y dijo: «Cuando termine de acomodarse, venga conmigo que le voy a mostrar toda la propiedad y explicar lo que mi tía espera que se haga». Algunos minutos después, Esteban salió del cuarto ya sin el saco y con las mangas de la camisa gastada, arremangadas hasta los codos, mostrando antebrazos fuertes y bronceados. Eva comenzó a caminar por los alrededores de la casa, señalando diferentes áreas, mientras explicaba todo con voz calma y pausada. «El jardín del frente es el orgullo de mi tía, principalmente las rosas rojas que están allí cerca de la galería», dijo señalando los canteros perfectamente organizados, donde decenas de rosas florecían en tonos vibrantes de rojo. Necesitan ser podadas con cuidado todas las semanas, regadas al inicio de la mañana antes del sol fuerte, y cualquier hoja enferma debe ser retirada inmediatamente. Esteban observaba todo con atención genuina, haciendo preguntas sobre el tipo de tierra, la frecuencia del riego, cómo ella lograba mantener esas flores tan bonitas y saludables. Esteban parecía realmente fascinado, tocaba los pétalos con dedos sorprendentemente delicados para manos tan grandes, olía las rosas cerrando los ojos como si estuviera memorizando ese perfume dulce. Allí en el fondo está la huerta donde plantamos verduras y legumbres que se usan en la cocina. Continuó Eva caminando hasta el área cercada por una cerca baja de madera. Había canteros organizados con papas, zanahorias, lechugas, tomates rojos colgando de sus plantas, calabazas grandes y anaranjadas descansando sobre la tierra húmeda. La huerta necesita ser desmalezada constantemente porque la maleza crece rápido y roba los nutrientes de las plantaciones, y también necesita ser regada 2 veces al día porque el sol aquí es muy fuerte. Esteban se arrodilló examinando la tierra, entre los dedos, sintiendo la textura y la humedad, asintiendo aprobando la forma en que todo estaba siendo cuidado. «Usted hace un trabajo excelente aquí, señorita Eva», dijo mirando hacia arriba, donde ella estaba de pie a su lado, con el sol iluminando su rostro. «La tierra está saludable, las plantas están fuertes, se nota que usted cuida todo con mucho cariño». Eva sintió el rostro calentarse con ese elogio simple pero sincero. Nadie nunca elogiaba su trabajo, muy por el contrario, solo escuchaba críticas y quejas de la tía diciendo que no hacía nada bien. Continuaron el recorrido por la propiedad y Eva mostró dónde se guardaban las herramientas, todo organizado en un pequeño galpón de madera al lado del alojamiento. «Mi tía es muy exigente con el orden. Todo necesita estar siempre en el lugar correcto o se enfurece», explicó Eva con un suspiro cansado. Alexandre notó el tono de resignación en la voz de ella, la forma en que sus hombros se curvaban levemente, como si cargara un peso invisible sobre ellos. «Tendré mucho cuidado de mantener todo organizado entonces», dijo él con gentileza. «No quiero causarle problemas a usted». Esas palabras hicieron que Eva lo mirara sorprendida. ¿Por qué le importaba si ella tendría problemas o no? Los otros empleados nunca se preocupaban por eso. Cada uno se ocupaba de sí mismo, y listo. Pero había algo diferente en Alexandre, algo que ella no lograba identificar, pero que la hacía sentirse extrañamente protegida, aún habiéndolo conocido recién. Sacudió la cabeza alejando esos pensamientos tontos y dijo: «Bueno, creo que ya le mostré todo. Puede empezar cuando quiera. Las herramientas están todas allí». Esteban tomó las tijeras de podar y una azada en el galpón y comenzó a trabajar esa misma tarde bajo el sol fuerte que caía implacable sobre su nuca. Nunca había imaginado que la jardinería fuera un trabajo tan pesado. Su espalda comenzó a dolerle de estar encorvado sobre las plantas. El sudor corría por su espalda, empapando la camisa gastada, la garganta se secaba de sed. Los músculos protestaban contra aquel esfuerzo físico que nunca había hecho en su vida.
pero no se quejaba ni por un segundo, porque eso formaba parte del disfraz, y también porque cada momento trabajando allí en el jardín era una oportunidad de observar a Eva, que iba y venía por la casa, cuidando de sus tareas. Catarina observaba desde la ventana de la sala, con ojos críticos, buscando defectos en su trabajo, pero Esteban había aprendido bien las lecciones básicas con su jardinero antes de partir en aquella misión loca. Podaba con cuidado, arrancaba la maleza sin dañar las raíces de las flores, organizaba los canteros exactamente como Eva le había explicado que le gustaban a la tía. Fue a media tarde cuando Esteban estaba cerca de la ventana de la cocina, podando los rosales, cuando oyó la voz estridente de Catarina viniendo del interior de la casa. «Eva, ¿dónde estás?». El grito fue seguido de pasos apresurados, y entonces Eva apareció corriendo por la puerta de la cocina con las manos aún mojadas de lavar platos. «Tía, estoy aquí», dijo ella sin aliento. Esteban dejó de podar y quedó inmóvil observando a través de la ventana abierta. Catarina estaba de pie, con el rostro rojo de rabia sosteniendo un plato en la mano. «¿Dónde está mi té de la tarde?». Eva respondió: «Lo siento, tía, voy a pedir que lo traigan inmediatamente». «Eva, me cansa tener que estar recordándote cosas básicas». Catarina la miraba impaciente. «Eres muy desagradecida. Deberías agradecer que te haya acogido cuando quedaste en la miseria. De lo contrario, estarías mendigando por las calles como tantas otras viudas». Catarina continuó: «Tu marido murió por tu culpa. No pudiste darle un hijo al pobre hombre. ¿Qué clase de mujer eres? Tráeme mi té». Esteban sintió la rabia hervir en sus venas, los dedos apretando las tijeras de podar con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, con ganas de entrar allí y defender a Eva de aquella humillación. Pero no podía. Su disfraz no lo permitía, y cualquier interferencia podría arruinarlo todo y hacer que Eva sufriera consecuencias aún peores después. Más tarde, esa misma tarde, cuando Catarina salió a visitar a una amiga y la casa quedó finalmente en paz, Eva se acercó al jardín cargando una cesta con plantines de rosas nuevas. «Quiere que éstas se planten allí al lado de las otras antes de que ella vuelva», dijo ella con voz baja y cansada, colocando la cesta en el suelo. Esteban estaba de rodillas cavando hoyos en la tierra y levantó la vista viendo el rostro de ella hinchado, como si hubiera llorado, los ojos rojos que ella intentaba esconder desviando la mirada. «Deje que yo las plante solo. La señorita no necesita preocuparse», dijo él con gentileza, queriendo ahorrarle más trabajo. Pero Eva negó con la cabeza y se arrodilló a su lado tomando uno de los plantines con manos delicadas. «No, me gusta ayudar con las rosas. Son las únicas cosas bonitas en esta casa». Trabajaron lado a lado en un silencio cómodo, sus manos rozándose ocasionalmente cuando alcanzaban la misma herramienta o el mismo plantín. Cada contacto hacía que algo se apretara en el pecho de Esteban de una manera que no comprendía del todo, y Eva parecía más relajada allí en el jardín, como si aquellas flores fueran su único refugio de paz. Por la noche en la cocina, a la hora de la cena, Eva lo presentó a los otros empleados. Ellos conversaban animadamente sobre pequeñas cosas del día mientras comían el guiso de carne que Marta la cocinera había preparado. Pero Eva se quedaba callada, solo comiendo despacio y escuchando sin participar realmente de aquellas conversaciones simples. Esteban observaba todo aquello confundido. Si ella era sobrina de la dueña de la casa, ¿por qué estaba allí comiendo con los empleados en lugar de cenar en el comedor principal con Catarina? Él conocía muchas familias nobles y nunca había visto a parientes siendo tratados como criados de esa forma, humillante y degradante. Uno por uno los empleados fueron terminando de comer. Se levantaron de la mesa agradeciendo la comida y fueron a descansar a sus cuartos, dejando solo a Eva y a él sentados allí. La cocina quedó en silencio, iluminada apenas por velas que temblaban lanzando sombras danzantes en las paredes de madera vieja. El silencio se volvió pesado entre ellos hasta que Esteban finalmente reunió valor y preguntó lo que quería saber desde que había llegado. «Señorita Eva, ¿puedo hacer una pregunta?». Ella levantó los ojos castaños cansados hacia él y asintió con la cabeza.
Si usted es sobrina de la señora Catarina, ¿por qué está aquí comiendo con los empleados en lugar de cenar en la sala principal con ella? Eva sonrió. Porque le genero gastos a mi tía y no voy a juzgarla por eso, respondió ella con voz baja, moviendo la comida en el plato con el tenedor sin realmente comer. Ella no está obligada a mantenerme gratis. No tengo dinero para pagar mi estadía, entonces trabajo, para compensar lo que ella gasta conmigo. Hizo una pausa y lo miró directamente con curiosidad genuina. ¿Y usted, señor Alexandre, tiene familia? Esteban no quería mentir más de lo necesario, así que dijo la verdad que podía sin revelar su verdadera identidad. Tengo madre y 3 hermanos más, pero viven en otra ciudad lejos de aquí, respondió eligiendo cada palabra con cuidado para no delatarse. Eva comentó con un suspiro cargado de nostalgia y tristeza. Es bueno tener una familia grande. Así, debe ser reconfortante saber que hay personas que se preocupan por ti. No deberías estar lejos de ellos. La familia es la cosa más importante que existe en este mundo. Esteban tomó el vaso de agua y bebió despacio ganando tiempo para pensar en la respuesta correcta. Pero pienso volver, señorita, dijo mirándola a los ojos con una intensidad que hizo que Eva apartara la mirada rápidamente, sintiendo el corazón acelerarse sin entender por qué. Vine a trabajar aquí por un tiempo para juntar dinero y poder ayudar a mi familia, pero un día volveré a casa y con ellos. Era mentira y verdad al mismo tiempo. Él volvería sí a Esluandia y esperaba llevar a Eva consigo de alguna manera que aún no sabía exactamente cuál sería, pero que descubriría con el tiempo. Eva quedó en silencio por un largo momento, solo mirando la vela que ardía en el centro de la mesa, las llamas reflejándose en sus ojos, creando pequeñas estrellas doradas. Debe ser reconfortante saber que tienes un hogar, esperándote, dijo finalmente con una voz tan baja que casi fue un susurro. Yo ya no tengo eso. Mi madre falleció hace algunos años, y del padre que tuve en la vida no puedo ni decir el nombre. Tía Catarina es lo que tengo. Bajó los ojos al plato. Tenemos que ser agradecidos, podríamos estar mucho peor, ¿no es así? Y creo que es mejor que descansemos. Mañana tendremos una cena importantísima. Esteban quiso mucho decir la verdad en ese momento. Quiso contar quién era realmente y prometer que la sacaría de allí y le daría una vida digna. Quiso decir que ella merecía mucho más, pero sabía que no podía. Aún no. Todavía era demasiado pronto, y él sabía que si hablaba del padre, ella no aceptaría volver a ese lugar, y revelar la verdad ahora podría arruinarlo todo, incluso antes de que su plan de ganarse su confianza comenzara. La mañana siguiente comenzó con un movimiento intenso que se apoderó de toda la casa desde las primeras horas del amanecer aún rosado. Catarina daría una cena para nobles importantes de la región esa noche, y toda la propiedad necesitaba estar impecable, brillando como una joya pulida, sin un solo detalle fuera de lugar. Eva comandaba a todos los empleados con una maestría que sorprendió a Esteban. Ella, que siempre parecía tan callada y sumisa en presencia de la tía, ahora daba órdenes firmes, organizaba cada detalle, revisaba cada rincón de la casa con ojos atentos que no dejaban pasar nada. Esteban apenas logró estar cerca de Eva durante aquel día caótico, porque ella iba de un lado a otro sin detenerse ni un segundo. Sus pies apenas tocaban el suelo de tanta prisa. Él preparó arreglos de flores para decorar el salón principal, rosas rojas mezcladas con lirios blancos que llenaban el aire de un perfume dulce y elegante, exactamente como Catarina había exigido. Todos los empleados seguían las órdenes de Eva sin cuestionar, reconociendo en ella una autoridad natural, cuidando de aquella casa como si fuera suya. Pero Catarina la importunaba todo el día sin darle ni un minuto de descanso, gritando desde lejos que el mantel de la mesa principal estaba torcido, que las copas de cristal necesitaban brillar más, que el asado en el horno olía diferente de lo que debería. «Eva, no te quedes ahí parada como una estatua. Ve a verificar si las velas de la entrada están todas encendidas. Eva, esas flores están marchitas, cámbialas inmediatamente».
Esteban observaba todo aquello desde lejos, sintiendo la rabia hervir nuevamente en sus venas al ver cómo aquella mujer cruel trataba a la sobrina. Catarina apenas sabía que Eva era heredera de una fortuna inmensa que la esperaba en las tierras que habían pertenecido a Osvaldo, que tenía derecho a propiedades ricas mientras vivía allí como una criada sin valor. Esteban estaba decidido, no podía esperar más. Cerca de las 5 de la tarde, los carruajes comenzaron a llegar por el camino de tierra, levantando nubes de polvo dorado bajo el sol que empezaba a descender en el horizonte. Eran nobles conocidos de la región, hombres y mujeres vestidos con sus mejores ropas. Esteban conocía a algunos de ellos de encuentros sociales en Esluandia. Había cerrado negocios con ciertas familias, bailado en bailes donde esas mismas personas estaban presentes. Sabía que Catarina era importante en la sociedad local, pero no imaginaba que tuviera tanta influencia como para reunir a lores y condes en su mesa. Un grupo de músicos llegó cargando violines, violas y un pequeño clavicordio que instalaron en un rincón del salón perfectamente decorado. El salón estaba impecable, con sus cortinas de terciopelo rojo abiertas, candelabros de cristal reflejando la luz de las decenas de velas encendidas, la mesa larga cubierta con un mantel blanco inmaculado y decorada con los arreglos florales que Esteban había preparado. Todo brillaba, todo olía a lujo y sofisticación, y Catarina recibía a sus invitados con sonrisas falsas y reverencias exageradas. Eva no aparecía delante de los invitados nobles, se quedaba escondida en los corredores del fondo, coordinándolo todo desde lejos, como una general invisible comandando sus tropas. Al principio, cuando llegó a vivir allí, Catarina había intentado casarla con algunos señores viudos que aparecían interesados en aquella sobrina bonita. Pero cuando Eva rechazó a todos los pretendientes con firmeza, diciendo que prefería trabajar allí antes que casarse de nuevo, su tía dejó claro que no debía volver a aparecer en fiestas y cenas. «¡Avergüenzas! ¡A esta casa rechazando buenos partidos!», había gritado Catarina aquel día. «Quédate en el fondo donde nadie tenga que verte». Y Eva obedeció como siempre obedecía, respetando aquella orden. Entonces dejaba a una empleada encargada de servir las mesas junto a otras empleadas, que salían del salón cargando bandejas de plata, con comidas elaboradas y copas de vino tinto que manchaban los labios de los nobles de un rojo oscuro. Esteban también quedó fuera de aquella fiesta. Al fin y al cabo era solo un jardinero, y su lugar no estaba entre aquella gente rica. Poco imaginaban ellos que había un duque allí. Después de la cena, que se extendió por horas con conversaciones vacías sobre política y chismes de la alta sociedad, el grupo de músicos comenzó a tocar melodías suaves que resonaban por toda la casa. Eva salió al fondo de la propiedad para respirar un poco de aire puro, lejos de aquel ambiente sofocante, lleno de gente falsa y conversaciones sin sentido. Esteban estaba sentado en los escalones de madera que llevaban al jardín trasero, mirando el cielo estrellado que brillaba infinito sobre sus cabezas, y sonrió cuando la vio surgir de las sombras de la casa. «¿No quisiste quedarte para la fiesta?», preguntó haciéndole un espacio a su lado en los escalones. Eva sonrió y dijo: «No me gusta esa gente, todos son iguales, hablan bonito pero el corazón está podrido por dentro». Ella se sentó manteniendo una distancia respetuosa. «¿Tienes hambre?». Esteban se dio cuenta de que realmente estaba hambriento, porque había trabajado todo el día sin parar y apenas había comido algo. «Sí, tengo», admitió él. Eva se levantó rápidamente. «Espera aquí, ya vuelvo». Regresó minutos después cargando un plato lleno de dulces y aperitivos de la fiesta, pequeños pastelitos rellenos, frutas confitadas que brillaban como joyas, trozos de queso amarillo y pan fresco aún tibio. La noche estaba hermosa con la luna llena iluminándolo todo en tonos plateados, la brisa suave haciendo bailar, las hojas de los árboles produciendo un susurro reconfortante. Eva se sentó a su lado esta vez más cerca que antes, y Esteban sintió algo apretarle el pecho con aquella cercanía inesperada. De alguna forma, él le transmitía paz, y normalmente ella no se sentía así al lado de los hombres. Siempre estaba tensa,
siempre con miedo, siempre esperando lo peor. Pero Alexandre era diferente. Había una gentileza genuina en él que desarmaba todas sus defensas construidas a lo largo de años de sufrimiento. Esteban probó uno de los pastelitos y cerró los ojos saboreándolo. «Esto está increíble, señorita», dijo con sinceridad. Eva sonrió. «Llámame Eva, sin formalidades, Alexandre, por favor». Él la miró a los ojos. «Está bien, Eva». Comieron en un silencio cómodo durante algunos minutos, escuchando la música que venía del salón distante, mezclada con el canto de los grillos en el césped. Entonces comenzaron a hablar sobre el día ajetreado que habían tenido, riendo de pequeñas cosas que ocurrieron durante los preparativos frenéticos de la fiesta. «A la señora le gustó mucho tu trabajo con las flores», comentó Eva. Rara vez elogia a alguien, así que debió quedar realmente impresionada. Esteban aprovechó aquella apertura para hacer la pregunta que quería desde ayer. «Eva, ayer me dijiste que no querías oír el nombre de tu padre. Perdona que pregunte, pero ¿no tienes interés en saber qué pasó con él?» Eva se puso seria, la sonrisa desapareciendo de su rostro bonito. «Cuando yo era pequeña, mi padre no trataba bien a mi madre ni a mí», dijo con voz baja cargada de dolor antiguo. «Había muchas peleas, gritos que resonaban por toda la casa de madrugada. Dormimos muchas veces encerradas fuera de casa como castigo en el frío de la noche. Yo odiaba vivir en esa casa y veía cuánto lloraba mi madre y lo infeliz que era viviendo con aquel hombre». Eva hizo una pausa respirando hondo antes de continuar, los ojos fijos en el cielo estrellado como si buscara respuestas allí. «La única parte buena eran unos amigos que yo tenía. Corría a jugar con ellos y me olvidaba de lo que pasaba en casa por algunas horas benditas». Esteban sintió el corazón encogerse, sabiendo que ella hablaba de él y de sus hermanos, de aquellos días lejanos cuando eran niños jugando en los campos. «Y un día mi madre finalmente decidió huir. Yo no quería dejar a mis amigos, pero sabía que no quería quedarme allí en ese lugar, y entonces vinimos aquí a empezar de nuevo, lejos de aquel hombre». Esteban la miró a los ojos buscando cualquier señal de reconocimiento. Pero ella no lo reconocía incluso estando tan cerca, incluso conversando tan íntimamente. «¿No tienes ganas de saber cómo están ellos, tus amigos de la infancia?», preguntó él con la voz un poco ronca. Eva sonrió con tristeza. «Ellos construyeron su vida y yo tengo la mía aquí. No tiene sentido revivir el pasado que no vuelve más». Ella lo miró. «Mi vecino era un duque, ¿sabías?». Esteban forzó una sonrisa. «¿En serio? ¿Qué honor entonces haber jugado con los hijos de un duque?». Eva negó con la cabeza. «Intentó cambiar a mi padre, pero no lo logró desgraciadamente. Intentó hacerle ver que estaba destruyendo a su propia familia, pero mi padre era demasiado terco». Suspira. «Y no quiero hablar más de él. El pasado murió y es mejor así». En ese momento, la música que venía del salón cambió a un vals lento y romántico que flotaba en el aire nocturno como seda invisible. Esteban se levantó por impulso y le extendió la mano con una sonrisa que iluminó su rostro barbudo. «Baila conmigo, Eva». Eva dudó mirando aquella mano extendida. «No sé si es apropiado, Alexandre». Esteban negó con la cabeza. «Solo estamos nosotros dos aquí, nadie más. Baila conmigo». Eva entonces aceptó colocando su mano delicada en la de él y levantándose despacio, y Esteban la atrajo suavemente hacia él, colocando la otra mano en su cintura por encima del vestido gris gastado. Para un jardinero, él bailaba muy bien, sus pasos eran firmes y seguros. La guiaba por el césped húmedo con una maestría que venía de años asistiendo a bailes nobles en salones dorados. Eva notó aquello con sorpresa, pero no comentó nada, solo se dejó llevar por la música y por los brazos fuertes de él. Esteban se acercó aún más eliminando el espacio entre ellos, y Eva sintió el calor de su cuerpo atravesando las telas finas que los separaban. Desde la muerte de Romeo, ella se había prometido a sí misma no dejar que ningún hombre se acercara así, no confiar, nunca más, no permitirse sentir nada. Pero Alexandre no parecía ese tipo de hombre que se aprovechaba de las mujeres.
Había respeto en la forma en que la sostenía, gentileza en los ojos oscuros que la observaban con una intensidad que hacía que su corazón se disparara. Él la guiaba por el césped suave bajo la luna llena, con una delicadeza que contrastaba con la fuerza visible de sus brazos musculosos. Esteban sentía el olor del cabello castaño de ella, un perfume ligero de rosas mezclado con el olor de jabón simple que ella usaba para lavar la ropa. Sentía el calor de su cuerpo tan cerca del suyo, oía su respiración acelerada en el silencio de la noche. Veía los ojos castaños brillando, reflejando la luz de la luna. El mundo a su alrededor desapareció por completo. Ya no existía la fiesta, ya no existía Catarina, ya no existía el disfraz. Existía solo aquel momento perfecto, bailando bajo las estrellas, con la mujer que él había venido a buscar, pero que ahora significaba mucho más que solo una misión. Los ojos de ambos se encontraron y quedaron atrapados uno en el otro por segundos eternos que parecían durar toda una vida. Esteban veía en aquellos ojos castaños todo el dolor que Eva cargaba, toda la soledad, todo el sufrimiento silencioso, pero también veía una chispa de esperanza aún brillando en el fondo a pesar de todo lo que había pasado. Eva veía en los ojos oscuros de él algo que no conseguía identificar, una familiaridad extraña, una seguridad inexplicable, como si ya conociera aquella alma de algún lugar que no lograba recordar. Él se inclinó levemente, acercando su rostro al de ella, y Eva no se apartó, aun sabiendo que debería, aun sabiendo que aquello era peligroso para su corazón ya tan roto. La respiración de ambos se mezcló en el aire frío de la noche. Los labios a centímetros de distancia, el tiempo detenido esperando ver qué sucedería a continuación. Y Esteban susurró: «Eva, necesito confesar algo». Pero en ese exacto momento de máxima tensión, José, el mino a tiempo, encargado de la entrada de la propiedad, vino corriendo por el lateral de la casa gritando: «¡Alexandre! ¡Alexandre!». Se separaron rápidamente como si se hubieran quemado, y Eva dio 2 pasos atrás poniendo una distancia segura entre ellos, con el rostro rojo de vergüenza y confusión. «Alexandre, ¿me ayudas en la salida de los lores?», pidió José, jadeando sin notar la tensión en el aire. «Necesitamos orientar la salida de los carruajes. Están todas amontonadas en la entrada y va a ser un caos». Esteban asintió intentando controlar la respiración acelerada. «Claro, ya voy». Miró a Eva una última vez viendo la confusión en sus ojos, queriendo decir la verdad, y entonces siguió a José hacia la entrada de la propiedad, donde realmente los carruajes estaban todas acumuladas en un desorden ruidoso. Pasaron la siguiente media hora ayudando a organizar la salida de los nobles, sujetando caballos inquietos, abriendo las puertas de los carruajes, ayudando a señoras con vestidos voluminosos a subir los escalones altos. En el último carruaje que estaba saliendo iba Lord Dominic Lancaster, un hombre corpulento de unos 50 años, con bigotes grises y ojos pequeños que brillaban astutos, incluso embriagados. Esteban lo ayudó a subir sujetando su brazo gordo, pero el lord se detuvo antes de entrar por completo y lo miró fijamente con los ojos entrecerrados. «Yo te conozco de algún lugar», dijo Lord Dominic despacio, arrastrando las palabras de borracho. Esteban sintió que la sangre se le helaba en las venas y bajó la cabeza rápidamente intentando esconder el rostro en la sombra. Habían cerrado contratos importantes 3 meses atrás en la propiedad de los Valdivieso. Pasaron horas discutiendo términos y valores mientras bebían vino caro en la biblioteca de Esteban. Pero en aquella época él estaba afeitado y con el cabello corto bien cortado, vistiendo ropas nobles bordadas en oro, pareciendo cada centímetro un duque poderoso. Ahora estaba barbudo con el cabello largo cayendo sobre los hombros, vistiendo ropas gastadas de trabajador, sucio de tierra y sudor. «Creo que no, señor», respondió Esteban manteniendo la voz baja y humilde. El lord rió sacudiendo la cabeza. «Espera, ya me acordé ahora, te pareces mucho al duque de Esluandia». Rió más fuerte encontrando aquello hilarante. «Pero imagina un duque aquí ayudándome a subir a un carruaje. Hoy bebí demasiado de verdad».
Y entonces entró en el carruaje aún riendo de su propio chiste, mientras el cochero cerraba la puerta y partía levantando polvo. Esteban respiró aliviado al ver el carruaje desaparecer en el camino oscuro, el corazón aún latiendo descompasado por aquel susto terrible. Eso había estado muy cerca, peligrosamente cerca de arruinarlo todo. Necesitaba ser más cuidadoso. No podía exponerse así cerca de nobles que conocían al verdadero duque de Esloandia. Cuando todos los carruajes finalmente partieron y la propiedad volvió al silencio normal, Esteban entró en la casa por la parte trasera, buscando a Eva, pero no la encontró. Entonces oyó la voz de Catarina viniendo del corredor que llevaba a los cuartos. «El lord de Asgasis está viudo, Eva. Es un buen partido. Está viejo, sí, pero puede darte una buena vida segura». Esteban se detuvo escondido detrás de una pilastra de madera escuchándolo todo. Eva respondió con voz cansada. «Tía, ya combinamos que no pienso casarme nunca más. Nunca». Catarina soltó una risa cruel que resonó por el corredor. «Pronto nadie va a querer casarse contigo. De todos modos te estás poniendo vieja y marchita, como fruta pasada al sol. Aprovecha ahora que aún tienes algún valor». Y entonces dejó a Eva allí sola en el corredor oscuro, yéndose a su cuarto y cerrando la puerta de un portazo. Esteban se despertó en medio de la noche con un ruido que venía del jardín. Había buscado a Eva después de aquel momento interrumpido en la danza. Quería hablar con ella sobre lo que casi había ocurrido entre ellos, pero ella había desaparecido como humo llevado por el viento y nadie sabía dónde estaba. Se había sentado al borde de la cama durante horas esperando que apareciera, pero el cansancio finalmente venció y se quedó dormido vestido, sin siquiera quitarse las botas sucias de tierra. Ahora se había despertado sobresaltado, con aquel ruido extraño que venía de afuera. Miró por la pequeña ventana del cuarto, pero no vio a nadie en la oscuridad iluminada, solo por la luna llena que brillaba en el cielo estrellado. Se levantó despacio, pasó la mano por el cabello despeinado y salió del cuarto. Y entonces la encontró allí arrodillada entre los canteros de rosas, removiendo la tierra con las manos desnudas, incluso en la oscuridad de la madrugada, y la luz plateada de la luna iluminaba su rostro revelando lágrimas silenciosas corriendo por las mejillas pálidas. «Eva, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó Esteban acercándose despacio para no asustarla. Ella levantó la cabeza rápidamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia de tierra dejando manchas oscuras en el rostro bonito. «Perdón por despertarte, Alexandre. No podía dormir y vine a mover las rosas. Ellas me calman», dijo con la voz quebrada intentando sonreír, pero fallando miserablemente. Esteban se acercó aún más y le extendió la mano. «Ven aquí, necesito contarte algo importante que ya no puede esperar». La ayudó a levantarse y la condujo hasta un banco de madera en medio del jardín. Se sentaron lado a lado y Esteban se llevó las manos a la cabeza, respirando hondo intentando encontrar el valor para empezar a decir la verdad que guardaba. «Necesito que solo me escuches todo hasta el final sin interrumpirme. ¿Está bien?», dijo girándose para mirar a los ojos castaños de ella, que brillaban húmedos bajo la luz de la luna. Pero Eva lo interrumpió antes de que pudiera empezar. «Alexandre, sobre lo que pasó en la danza. No debería haber pasado. Fue un error mío. No quiero que pierdas tu trabajo por mi culpa. Mi tía puede ser cruel cuando quiere». Esteban negó con la cabeza y tomó las manos de ella entre las suyas, sintiendo lo frías que estaban y cómo temblaban levemente. «Eva, escucha. Yo no vine a parar a la casa de tu tía por el jardín. Vine por ti, solo por ti». Respiró hondo. «Yo conocí a tu padre». En eso Eva lo miró asustada, los ojos abriéndose y la boca abriéndose en shock, mientras intentaba sacar las manos de las suyas, pero él las sostuvo con firmeza. «¿Fue mi padre quien te mandó aquí? ¿Qué quiere de mí ahora? ¿Después de todos estos años?», preguntó con la voz subiendo en pánico. Esteban apretó las manos de ella con suavidad, intentando calmarla, viendo el miedo en los ojos de ella que conocía tan bien de aquellos tiempos de infancia. «Cálmate, por favor. Te voy a contar todo, pero necesitas escucharme sin desesperarte». Hizo una pausa reuniendo valor. «Eva,
Tu padre falleció hace 2 meses, y tú eres la heredera de todo lo que él tenía, las tierras, la propiedad, todo. Eva tiró de las manos con fuerza, esta vez logrando soltarse. Se levantó del banco tambaleándose como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «No quiero nada de ese hombre, Alexandre. ¡Nada!», gritó con una voz cargada de dolor antiguo y profundo. «No tienes idea de lo que nos hizo, de lo que vivimos en aquella casa». Esteban también se levantó y la sujetó por los hombros, obligándola a mirarlo. «Sí tengo, Eva, sí que tengo. Sé todo lo que pasaste porque yo estaba allí. ¿Recuerdas? Yo lo vi todo». Ella lo miró, confundida sin entender qué quería decir con eso. «Podría haberte contado la verdad cuando llegué aquí hace días atrás, pero no sabía cómo estabas, qué había hecho la vida contigo, si aún eras la misma niña bondadosa que conocí», continuó Esteban, sujetándola con firmeza por los hombros. «Solo escucha todo antes de juzgarme, por favor». Y entonces comenzó a contar sobre la infancia de ellos jugando a escondidas en los campos entre las dos propiedades, sobre cómo su padre había intentado cambiar a Osvaldo pero no lo logró, sobre cómo nunca había olvidado a la niña de cabellos castaños brillantes que desapareció una noche sin despedirse. «No me llamo Alexandre, Eva. Soy Esteban. Esteban Valdivieso». Vio el choque en los ojos de ella, la boca abriéndose sin conseguir formar palabras. «Soy el duque de Esluandia ahora, pero sigo siendo la misma persona que conociste cuando éramos niños». Sonrió intentando aliviar la tensión, solo un poco más viejo y barbudo. Eva dio un paso atrás, tropezando con sus propias piernas, la cabeza girándole, intentando procesar aquella revelación imposible. «Mi padre falleció cuando cumplí 21 años y heredé el título de duque junto con todas las responsabilidades que vienen con él». Esteban continuó hablando rápido antes de que ella huyera. «No podía llegar aquí contándolo todo de entrada. Me verías como un extraño poderoso queriendo algo de ti. No confiarías en mí, y sé cómo te sentías con respecto a tu padre». Se acercó a ella nuevamente. «Pero vi que sigues con el corazón bondadoso, a pesar de todo lo que pasaste, y sé que la vida no te facilitó nada. Investigamos sobre ti, supimos del matrimonio, de la muerte de tu marido, de que estabas viviendo con tu tía». Respiró hondo. «Y entonces decidí disfrazarme de jardinero para llegar hasta aquí y ganarme tu confianza antes de revelarte quién soy realmente». Eva se alejó de él otra vez, caminando de un lado a otro por el jardín bajo la luna, las manos en la cabeza, intentando entender todo aquello. Era demasiada información de una sola vez. Su padre muerto, una herencia inesperada. Alexandre, que no era Alexandre, sino el niño con el que ella jugaba en la infancia, ahora convertido en un duque poderoso. Esteban dio un paso hacia ella extendiendo las manos en súplica. «Eva, no tienes que seguir pasando por estas humillaciones aquí, siendo tratada como criada por tu propia tía que debería amarte. Yo iba a quedarme unas 2 semanas, pero en 2 días ya no. Aguanté verte pasando por eso». Respiró hondo. «Ven conmigo, te necesitamos, mi familia te necesita a ti». Eva dejó de caminar y lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Me necesitan para qué? ¿Qué es lo que ustedes quieren en realidad?», preguntó con voz desconfiada, y entonces Esteban le contó sobre el manantial que se había secado en las tierras de los Valdivieso, sobre cómo muchas familias dependían de esa agua para sobrevivir, y las cosechas se estaban muriendo. «Tu padre tenía un río activo en 1900 en sus tierras, agua suficiente para salvarlo todo. Pero él odiaba a mi familia, odiaba al pueblo, y se negó a negociar con nosotros». Eva cruzó los brazos sobre el pecho. «¿No intentaron negociar con él cuando estaba vivo? ¿Le ofrecieron dinero?». Esteban se levantó del banco donde se había sentado de nuevo. «Eva, tu padre odiaba a mi familia con una pasión enfermiza. Nuestra esperanza es que tal vez nos vendas las tierras o vuelvas allí para asumirlas y aceptes que te paguemos por el agua». Se acercó a ella. «La gente depende de eso. Familias enteras van a pasar hambre si no conseguimos agua. Sé que es difícil para ti volver a ese lugar lleno de recuerdos malos, pero no tengo otra alternativa.
dijo Esteban con la voz cargada de urgencia y desesperación. Lo intentamos todo, buscamos otras soluciones, pero tú eres nuestra única esperanza ahora. Eva lo miró con ojos heridos que brillaban con lágrimas nuevas. No deberías haberme mentido, Esteban. Deberías haber sido honesto desde el principio. Se limpió las lágrimas con rabia. Les vendo las tierras, pueden quedarse con todo, pero yo no vuelvo allí. Nunca más quiero pisar ese lugar. Esteban se asustó con esa respuesta. ¿Quieres seguir aquí, Eva? Con tu tía que te humilla todos los días, que te trata como basura. Se acercó aún más. Escuché sus conversaciones, los insultos crueles. No creas lo que ella dice. Tú no fuiste culpable de nada de lo que pasó en tu matrimonio. En eso vio que ella estaba llorando de verdad, ahora sollozos sacudiendo sus hombros delgados, mientras las palabras salían rotas y dolorosas. Sí fui culpable, gritó Eva entre lágrimas que caían como lluvia por su rostro. No le di un hijo, no pude sostener un niño en mi vientre por más de 3 meses, sollozó fuerte. Y él se metió en los juegos por mi culpa, porque yo era una esposa inútil que no servía para nada. Esteban no aguantó más y la abrazó con fuerza, atrayéndola contra su pecho ancho y sosteniéndola firme, mientras ella lloraba empapando su camisa con lágrimas calientes de años de dolor guardado. «Eva, escucha bien lo que voy a decirte», le susurró al oído mientras acariciaba el cabello castaño que olía a rosas y tierra. «Yo no me voy sin ti. No necesitas ir a la casa de tu padre si no quieres. Puedes quedarte en mi casa con mi madre, que siempre habla de ti con cariño y nostalgia». La apartó un poco para mirarla a los ojos hinchados. «Quédate con nosotros hasta resolverlo todo, hasta decidir qué quieres hacer con tu vida. Pero no te quedes aquí siendo destruida todos los días por una mujer que no te merece». Entonces, una voz detrás de ellos cortó el aire de la noche como un cuchillo afilado. ¿Qué significa eso? Era Catarina de pie allí en el jardín, vistiendo una bata de dormir blanca, el cabello canoso suelto cayéndole sobre los hombros delgados, mirándolos a los dos con ojos llenos de rabia y desprecio. «Qué inapropiado, Eva. Rechazas a un noble rico para quedarte abrazándote con un jardinero, pobre en mis jardines». Eva se apartó de Esteban, se limpió el rostro y respiró hondo reuniendo un valor que no sabía que tenía. «Él no es un jardinero, tía. Él es el duque Esteban Valdivieso de Esluandia», alzó el mentón desafiante. «Vino a decirme que heredé toda la fortuna de mi padre que falleció hace 2 meses». Catarina soltó una carcajada alta y cruel que resonó en la noche silenciosa. «¿Él? ¿Duque?». Se rió más fuerte sujetándose la barriga. «Dejen esa mentira ridícula. No quiero a los 2 en mi jardín ahora», señaló a Esteban. «Jardinero, vete de mi propiedad inmediatamente». Entonces se volvió hacia Eva. «Y tú hazme un té caliente. Voy a pensar si todavía te dejo quedarte en mi casa después de esta vergüenza». Eva miró a la tía, sin aquella resignación cansada que había cargado por 2 años enteros. «No, tía, ya no voy a hacerle más ningún té a usted». Su voz salió firme y clara. «Hágalo sola, si quiere». Se volvió hacia Esteban. «Ven, Esteban, vámonos de aquí». Eva lo tomó de la mano y lo arrastró hacia el establo al fondo de la propiedad, mientras Catarina gritaba detrás de ellos. «¿Cómo te atreves? Yo te acogí cuando no tenías nada. Desagradecida». Pero Eva no miró hacia atrás ni una sola vez. Solo siguió caminando firme sosteniendo la mano callosa de Esteban entre la suya. En el establo, él puso la silla en uno de los caballos marrones que pertenecía a la propiedad. Ayudó a Eva a subir primero y entonces montó detrás de ella pasando los brazos alrededor de su cintura para sujetar las riendas. Salieron galopando por la noche bajo la luna llena y al pasar por el jardín del frente, la tía de Eva aún estaba allí parada, mirándolos asustada y furiosa, gritando cosas que el viento se llevó antes de que llegaran a sus oídos. Y así Eva dejó atrás aquella prisión que llamaba hogar, sin mirar hacia atrás ni una sola vez, rumbo a un futuro incierto, pero por fin libre. Eva pensaba que todo lo que estaba haciendo en ese momento era una completa locura, huir, en medio de la noche,
con un hombre que días atrás era un extraño. Pero algo dentro de ella, una voz tranquila pero insistente en el fondo del corazón, le decía que confiara en Esteban. Él no era un extraño de verdad, era el niño que había conocido en la infancia, aquel que siempre había sido amable con ella cuando el mundo entero parecía cruel y aterrador. Cabalgaron por el camino oscuro iluminado solo por la luna llena que los seguía allá arriba como un ojo plateado atestiguando aquella huida audaz. El viento frío de la noche golpeaba el rostro de Eva, haciendo que su cabello suelto volara hacia atrás, y ella se permitió apoyar la espalda en el pecho ancho de Esteban, sintiendo el calor que emanaba de él a través de las ropas finas. Él sujetaba las riendas con firmeza, los brazos alrededor de ella creando un círculo protector que la hacía sentirse segura por primera vez en años. Llegaron a la posada modesta, donde el criado de él se hospedaba, después de casi una hora, cabalgando sin parar, y Esteban bajó primero ayudándola a descender con cuidado. «Voy a conseguir otro cuarto para ti», dijo Esteban caminando hasta la puerta de la posada, donde una luz tenue aún brillaba indicando que alguien estaba despierto. Volvió minutos después, con una llave en la mano y condujo a Eva por una escalera de madera vieja que crujía a cada paso, hasta un pasillo estrecho en el segundo piso. «Ve a descansar un poco, partimos al amanecer hacia Islandia», dijo abriendo la puerta de un cuarto, sencillo pero limpio, con una cama cubierta por sábanas blancas. Eva lo miró. «Esteban, no quiero entrar allí, ¿está bien? A la propiedad de mi padre, quiero decir». Su voz salió pequeña y asustada como la de una niña perdida. Esteban le sonrió con tanta gentileza que Eva sintió el corazón apretarse en el pecho. «No entrarás si no quieres, Eva. Te prometo que no tienes que hacer nada que no quieras hacer». Ella asintió aliviada y entró en el cuarto cerrando la puerta despacio detrás de sí. Esteban fue a su propio cuarto unos pasos más adelante en el pasillo, cerró la puerta con llave y comenzó a quitarse aquellas ropas gastadas de jardinero que había usado. Tomó un baño largo lavando la tierra pegada a la piel, el sudor de los días de trabajo pesado, la sensación extraña de vivir una mentira. Luego se vistió con sus ropas verdaderas que había guardado allí, se miró en el pequeño espejo empañado colgado en la pared y vio al duque de Islandia mirándolo de vuelta, aún barbudo y con el cabello largo porque no había tenido tiempo de afeitarse, pero finalmente pareciendo quien realmente era. Fueron 2 días intensos que parecieron durar mucho más de lo que en realidad duraron, cada hora cargada de tensión y mentiras, y momentos robados que ahora brillaban en la memoria. Y qué bueno que Eva aceptó venir con él. Esteban sentía que necesitaba protegerla, cuidarla, sacar aquella tristeza profunda de los ojos castaños que lo atormentaban incluso cuando cerraba los suyos propios. La mañana siguiente partieron temprano, cuando el sol aún era solo una promesa anaranjada en el horizonte distante, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Eva vio a Esteban bajar las escaleras de la posada, ahora vestido como el duque que realmente era, y se quedó parada en el último escalón solo mirándolo sin poder ocultar la sorpresa. Aún estaba barbudo y con el cabello largo cayendo sobre los hombros anchos, pero sus ropas nobles transformaban completamente su apariencia. Parecía más grande, más imponente, más poderoso que el jardinero Alexandre que había conocido días atrás. Esteban era fuerte y protector. Así se sentía ella cerca de él, incluso sin querer admitirlo en voz alta. El carruaje estaba lista. El viaje duró todo el día atravesando campos verdes salpicados de flores silvestres, cruzando puentes de madera sobre arroyos cristalinos, pasando por pequeñas aldeas donde niños saludaban curiosos. Durante todo el viaje, Esteban dejó a Eva en silencio, no forzó conversaciones, ni hizo preguntas, solo permitió que ella pensara en todo lo que estaba sucediendo con su vida, dándose vuelta por completo en cuestión de horas. Llegaron a la propiedad de los Valdivieso cuando el sol se escondía detrás de las montañas distantes, pintándolo todo de naranja y púrpura. Eva vio el gran arco de piedra que marcaba la entrada principal y el recuerdo llegó como un golpe. Recordaba aquel arco inconfundible de cuando tenía 11 años
y venía a jugar a escondidas con los hijos del duque. La propiedad era enorme e imponente. La casa principal tenía 3 pisos hechos de piedra clara que brillaba bajo el sol poniente, ventanas enormes con vidrios que reflejaban el cielo colorido, torres en las puntas que parecían tocar las nubes. Jardines perfectamente cuidados se extendían en todas direcciones con fuentes de mármol arrojando agua cristalina, estatuas antiguas custodiando senderos de piedra, árboles centenarios brindando sombra fresca. La familia que los vio entrar por el portón ya los esperaba en la entrada principal reunida como un retrato vivo de amor y unión. Olinda caminó hacia Eva con los brazos abiertos y una sonrisa cálida iluminando el rostro. «Oh, mi niña, qué bueno tenerte de vuelta en nuestra casa», dijo abrazando a Eva con fuerza pero con suavidad. Eva se dejó abrazar. «Es bueno estar de vuelta con ustedes también», respondió con la voz entrecortada. Luego miró a los hermanos de Esteban y negó con la cabeza incrédula. «¿Cómo han crecido? No puedo creer que sean los mismos niños que conocí». Leticia tenía solo 5 años cuando Eva se fue de aquella región. Ahora era una mujer de 23 años, hermosa y radiante. Fernando y Gustavo eran chicos desgarbados de 12 y 10 años en aquella época. Ahora eran hombres bellos y fuertes que la abrazaron con entusiasmo, haciéndola reír por primera vez en mucho tiempo. Eva no sentía aquella sensación reconfortante de familia desde hacía años. La última vez había sido cuando su madre aún vivía, y ambas vivían, juntas en una casita pequeña, pero llena de amor. Allí era recibida con los brazos abiertos, sin juicios, sin exigencias, solo con un cariño genuino que calentaba el corazón helado. Olinda pidió que la gobernanta llevara a Eva a uno de los cuartos de huéspedes porque había salido solo con la ropa puesta de la casa de Catarina, sin traer absolutamente nada consigo. «Prepárele un baño caliente y separe algunos vestidos de Leticia que seguramente le servirán», instruyó Olinda a la gobernanta anciana, que asintió, y condujo a Eva escaleras arriba por escalones de mármol pulido. Mientras Eva estaba en el cuarto tomando un baño largo y caliente que lavaba no solo la suciedad del cuerpo, sino también parte del cansancio del alma, Esteban reunió a la familia en la sala de estar y los puso al tanto de la situación con voz seria. «Ella dijo que nos vende las tierras de su padre», comenzó sentándose en un sillón de terciopelo rojo. «Pero quiero darle tiempo para decidirlo con claridad, sin presión. Podemos empezar a llevar el agua del río desde mañana mismo. Ella ya autorizó». Miró a cada miembro de la familia con intensidad. «Y no vamos a hablar del padre de ella ni de su madre mientras esté aquí. Ella sufrió mucho en aquella casa de la infancia y sufrió aún más con esa tía en los últimos años». Leticia abrazó al hermano mayor. «Gracias por haberla traído de vuelta con nosotros, Esteban. Vamos a cuidarla bien aquí y a respetar su momento». Gustavo se acercó con una sonrisa traviesa en los labios y le dio una palmada en la espalda al hermano. «Esteban, ella está viuda ahora y se volvió una mujer muy bonita», dijo guiñando el ojo de forma sugestiva. «Y yo vi cómo la miraste. Creo que esto va a terminar en matrimonio». Fernando reprendió al hermano menor con un codazo en las costillas. «Gustavo, deja eso. Este no es el momento, como dijo Leticia». Pero también sonrió. «Aunque no está equivocado, hermano. La forma en que tus ojos no se apartan de ella». Esteban negó con la cabeza, pero no logró esconder una pequeña sonrisa. «Vamos a darle tiempo ahora, ¿está bien? Ella necesita paz y seguridad, no presiones románticas». Olinda vino a llamarlos para la cena que estaba siendo servida en el gran comedor iluminado por candelabros de plata. Eva llegó un poco después bajando las escaleras despacio, como si no estuviera segura de ser bienvenida allí. Leticia le había arreglado un vestido lila con una caída perfecta sobre el cuerpo esbelto, destacando la cintura fina. El cabello estaba recogido en un moño suelto, con algunos mechones escapando enmarcando el rostro delicado. Esteban la vio y reconoció lo realmente bonita que estaba ahora, que ya no vestía aquel vestido gris gastado y había descansado un poco. Eva se sentó en la mesa larga donde todos ya estaban reunidos y quiso saber de la vida de cada uno con una curiosidad genuina
que calentó el corazón de todos. Leticia fue la primera en hablar, animada. «Mamá quiere que encuentre un novio pronto». Puso los ojos en blanco de forma dramática. «Pero yo quiero viajar primero, conocer otros lugares, tener aventuras. No quiero quedar atrapada en un matrimonio aburrido como les pasa a tantas mujeres». Olinda suspiró. «Hija mía, el matrimonio no es una prisión cuando es con la persona correcta». Fernando rió. «Yo estoy comprometido y mi boda es dentro de un mes». Sonrió enamorado. «Mi prometida Isabela es maravillosa, la conocerás y te encantará». Gustavo bufó. «Ustedes todos quieren casarme también, pero yo todavía soy muy joven para esas cosas, prácticamente soy un bebé todavía». Todos rieron con eso. «Gustavo, tienes la misma edad que yo tenía cuando me casé», dijo Olinda, «y ya es más que hora de sentar cabeza». Gustavo hizo una mueca. «Prefiero mi libertad, gracias». Durante la deliciosa cena con asados jugosos y vinos intensos, Esteban observaba a Eva discretamente, notando cómo sonreía con las bromas de la familia, una sonrisa verdadera que iluminaba todo su rostro de una forma que aún no había visto. Cruzaron algunas miradas durante la comida, momentos en que sus ojos se encontraban por encima de las copas de vino y quedaban atrapados el uno en el otro por segundos que parecían eternos antes de que alguien dijera algo y rompiera el encanto. Olinda notó aquellas miradas, pero no comentó nada. Solo sonrió para sí misma sabiendo exactamente lo que estaba sucediendo allí. Cuando se sirvió el postre, un flan de vainilla cubierto con caramelo, Olinda tomó la mano de Eva por encima de la mesa con una gentileza maternal. «Eva, no vamos a entrar en detalles sobre tu vida pasada porque sé que debe ser demasiado doloroso», dijo con voz suave pero firme. «Pero queremos que sepas que aquí también es tu casa ahora, y estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros nuevamente después de tantos años». Eva sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas buenas, de gratitud y alivio. «Gracias por todo, a todos ustedes. No sé cómo voy a retribuir tanta bondad». La cena terminó cuando la noche ya estaba avanzada con la luna, subiendo alta en el cielo estrellado afuera, y Eva subió al cuarto que le habían asignado, una habitación enorme, con una cama con dosel cubierta con sábanas de lino finísimo, cortinas de terciopelo azul en las ventanas, un armario de madera tallada lleno de vestidos que Leticia había separado para que ella usara. Se acostó en aquella cama suave que parecía una nube después de años durmiendo en camas duras e incómodas, se cubrió con las mantas perfumadas sobre el cuerpo cansado, y por primera vez en mucho tiempo durmió profundamente sin pesadillas ni sobresaltos. Mientras tanto, los tres hermanos hombres se reunieron en la biblioteca, decidiendo los próximos pasos. «Eva nos dio carta blanca para hacer lo que sea necesario con las tierras», dijo Esteban sentado en un sillón de cuero. «Mañana voy a llevar un poder a la ciudad para registrarlo y podremos comenzar el proyecto de desviar el río hacia nuestras tierras de inmediato». Fernando asintió. «Voy a mandar llamar a los ingenieros que conocemos. Pueden empezar los cálculos esta misma semana». Gustavo se acercó al hermano mayor y puso la mano sobre su hombro con una sonrisa que no ocultaba nada. «Esteban, Fernando tiene razón sobre lo que dije antes. Vi la forma en que se miraron durante toda la cena. Parecía que el resto de nosotros ni existía en la sala». Rió. «Ve con calma y cuidado, hermano. Eva merece ser amada de verdad y ser muy feliz. Después de todo lo que pasó». Fernando completó. «Y tienes toda nuestra bendición si decides cortejarla oficialmente cuando llegue el momento adecuado». Esteban no logró ocultar una sonrisa. «¿Me están dando una bendición?», rió negando con la cabeza. «Sé que quieren verme casado para dejar de molestar con los noviazgos de ustedes». Pero luego se puso serio mirando el fuego crepitante en la chimenea. «Pero tampoco sé aún lo que estoy sintiendo. Todo es muy confuso. Ella es la niña de mi infancia, pero también una mujer que acabo de conocer de verdad. Vamos con calma y veamos qué sucede». Y así terminó aquel día intenso que lo cambió todo, con Eva finalmente durmiendo en paz,
y Esteban pensando en posibilidades de futuro que no había imaginado cuando comenzó aquella jornada loca. En los días siguientes, Olinda y Leticia se dedicaron por completo a entretener a Eva y hacerla sentir que aquella casa enorme también era su hogar ahora. Olinda la llevaba a caminar por los jardines. Leticia arrastraba a Eva a su cuarto lleno de vestidos coloridos y la hacía probarse cada uno de ellos, insistiendo en que se quedara con los que más le gustaran porque tenía tantos que ni siquiera lograba usarlos todos. «Necesitas un guardarropa entero, Eva», decía Leticia animada, mientras peinaba el cabello castaño de Eva en peinados elaborados. Las dos se sentaban en la galería bordando pañuelos de lino blanco mientras conversaban, y Eva sentía algo florecer dentro de ella que pensaba que había muerto para siempre, la capacidad de ser feliz otra vez. Mientras tanto, Esteban y sus hermanos reunían trabajadores e ingenieros para comenzar la gigantesca obra de desviar el río de las tierras de Osvaldo para irrigar las plantaciones de los Valdivieso que morían de sed. Fueron a ver la propiedad que ahora pertenecía a Eva y encontraron todo completamente abandonado. La casa grande tenía ventanas rotas dejando que el viento entrara y esparciera hojas secas por los cuartos vacíos. El jardín que un día había sido bonito, ahora era solo maleza alta y espinos que lo dominaban todo. Esteban ordenó que se limpiara y arreglara, aún sin saber si Eva algún día querría volver allí, porque aquella propiedad era de ella por derecho y merecía estar en condiciones dignas en caso de que decidiera hacer algo con ella. No haría nada más que limpiar hasta que Eva estuviera lista para decidir el destino de aquel lugar lleno de recuerdos dolorosos que la acosaban. Los días fueron pasando en una rutina reconfortante. Cenaban juntos todas las noches en la mesa larga, iluminada por velas donde conversaban de todo y de nada. Desayunaban juntos cuando el sol nacía pintando el cielo de rosa y naranja. Eran como una gran familia unida por el amor genuino que compartían. Eva se iba volviendo más feliz con cada día que pasaba, la sonrisa llegando más fácilmente a sus labios, los ojos castaños brillando con una luz que no tenían desde hacía años. Y como habían acordado, nadie tocaba su pasado, no preguntaban por el mal matrimonio, no mencionaban a Romeo ni las pérdidas que había sufrido. Simplemente la amaban en el presente, sin juzgar lo que había quedado atrás. 2 meses pasaron volando como hojas llevadas por el viento, y finalmente la obra del desvío del río estuvo lista. Un sistema ingenioso de canales y compuertas que llevaba el agua cristalina del río de Osvaldo directamente a las tierras de los Valdivieso, que volvieron a ser irrigadas y verdes. Esteban respetó el espacio de Eva durante todo ese tiempo sin presionarla por nada, pero cada vez se hacía más difícil mantenerse lejos de ella. La veía reír con Leticia y su corazón se aceleraba. La veía ayudar a Olinda en la cocina y quería abrazarla. La veía leer en el jardín bajo la sombra de un árbol y necesitaba controlarse para no sentarse a su lado y besarla allí mismo. Todo el pueblo agradeció al duque y a su familia cuando las cosechas volvieron a crecer fuertes y saludables, cuando el ganado tuvo agua fresca para beber de nuevo, cuando la vida regresó a aquellas tierras que estaban muriendo lentamente. Eva encontraba todo aquello magnífico, cómo su padre había negado una ayuda tan simple que salvaría a tantas personas. Esteban luchó por eso con una determinación inquebrantable. Fue tras ella cuando podía haber enviado a otra persona, y no solo salvó a todas aquellas familias, sino que también la salvó a ella de una vida miserable que la destruía poco a poco. Olinda hizo un gran almuerzo para celebrar el final de la obra reuniendo a toda la familia y a algunos amigos cercanos, y decidieron comer en el jardín bajo la sombra fresca de los árboles centenarios. El sol brillaba cálido, pero la brisa suave hacía que todo fuera perfecto, y había risas resonando en el aire junto con el tintinear de copas, brindando por el éxito. Después del almuerzo, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido y solo quedaba la familia descansando satisfecha bajo los árboles, Eva se acercó a Esteban, que estaba sentado en un banco de piedra observándolo todo con una sonrisa tranquila en los labios. «Esteban, quiero ir hasta allí»,
dijo quedándose de pie frente a él, con las manos entrelazadas nerviosamente. Esteban la miró sorprendido. ¿En serio, Eva? ¿Estás segura? Ella asintió respirando hondo, reuniendo valor. Sí, lo estoy. Y quiero que vayas conmigo. No quiero ir sola. Esteban sonrió y se levantó ofreciéndole el brazo. Entonces vamos ahora mismo si estás lista. Fueron hasta el establo donde Esteban ensilló 2 caballos, uno marrón para él y uno blanco más tranquilo para Eva, que aún estaba aprendiendo a montar sola. Ahora que parte de las cercas entre las 2 propiedades habían sido derribadas para la construcción del canal, era fácil cruzar de una tierra a la otra sin necesidad de dar la vuelta por el camino. Cabalgaron lado a lado, en un silencio cómodo, atravesando campos verdes, donde el viento hacía danzar la hierba en ondas hipnotizantes, y Eva recordaba correr por aquellos mismos campos cuando tenía 10 años persiguiendo mariposas de colores. Recordaba el río donde nadaba cuando era niña, en los días calurosos de verano, sumergiéndose en el agua fría que le erizaba la piel de placer, y esa era una de las pocas memorias buenas que tenía de aquel lugar. Entonces se acercaron a la casa grande que se alzaba en la cima de una colina suave, y Eva sintió el estómago encogerse al verla. Era grande, sí, pero estaba bastante deteriorada por los años de abandono. Las paredes, de piedra oscurecidas por el tiempo y la negligencia. Bajaron de los caballos, y Eva se quedó parada mirando aquella construcción que un día había sido su prisión, respirando hondo antes de subir los escalones de piedra de la entrada. Entró en la casa y Esteban la acompañó, quedándose siempre cerca por si ella necesitaba apoyo. Y Eva vio que la casa estaba limpia. Sabía que había sido Esteban quien había mandado limpiar, aunque ella no había pedido nada. Pero el peso mórbido del lugar aún estaba allí, flotando en el aire como una niebla invisible y sofocante. Oía los gritos de su madre resonando por los corredores vacíos. Todo lo que las 2 habían pasado allí en aquellos años terribles, quería olvidarlo, pero las paredes parecían guardar cada recuerdo malo, como fantasmas que no descansaban en paz. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Eva sin que ella se diera cuenta, mojándole las mejillas y cayendo sobre el suelo de madera que crujió bajo sus pies cuando se tambaleó. Esteban la abrazó de inmediato, atrayéndola contra su pecho ancho y sujetándola con firmeza mientras ella lloraba. Y ella simplemente se dejó abrazar, aferrándose a la camisa de él como si fuera a ahogarse si lo soltaba. Permanecieron así durante largos minutos, hasta que los sollozos de ella disminuyeron y la respiración volvió a estar más calmada. Esteban limpió las lágrimas de Eva con los pulgares en una caricia suave que hizo que ella cerrara los ojos por un segundo, saboreando aquel toque gentil. «Eva, sé que hay muchos recuerdos malos aquí en este lugar», dijo él con voz baja y protectora, «pero estoy aquí contigo ahora, y lo que decidas hacer con todo esto se hará exactamente como tú quieras». Eva miró alrededor, viendo los muebles cubiertos con sábanas blancas polvorientas, los retratos sombríos en las paredes, mostrando generaciones de Juilliard con rostros serios y sin sonrisas, el corredor oscuro que llevaba al cuarto donde su madre había sufrido tanto. «Vamos a destruir todo, esto aquí», dijo con voz firme, sorprendiéndose incluso a sí misma. «No quiero nada que me recuerde a él, ni un solo ladrillo de esta casa». Miró a Esteban. «Sé que ustedes sabrán cómo administrar estas tierras de la mejor manera posible. Pueden hacer lo que quieran con ellas. ¿Podemos volver ahora? No aguanto más estar aquí dentro». Esteban asintió, tomando la mano de ella y guiándola fuera de aquella casa. Salieron de la casa y Esteban se detuvo antes de montar en el caballo, mirando el cielo, que comenzaba a tomar tonos anaranjados del atardecer que se acercaba. «Quiero llevarte a un lugar especial antes de que volvamos», dijo con una sonrisa misteriosa. «Confía en mí». Eva asintió curiosa y montaron de nuevo, cabalgando por un sendero estrecho entre árboles altos que formaban un túnel verde sobre sus cabezas, filtrando la luz dorada del sol poniente. Llegaron a un claro circular rodeado por árboles centenarios
donde la hierba era suave como terciopelo, y flores silvestres crecían en 1900 abundancia creando una alfombra colorida de púrpuras, amarillos y blancos. Eva miró alrededor, y el recuerdo llegó como un relámpago iluminando su mente. «Me acuerdo de este lugar», exclamó con los ojos brillando de alegría. «Venimos aquí cuando éramos niños». Esteban sonrió bajando del caballo y ayudándola a bajar también, sosteniendo su cintura un momento más de lo necesario. Y entonces empezó a suceder. Cientos de luciérnagas comenzaron a aparecer a medida que la oscuridad de la noche avanzaba. Puntitos de luz amarilla parpadeando por todo el claro, como estrellas caídas del cielo flotando en el aire, creando una visión mágica que quitaba el aliento. Eva sonreía ante aquello mirando maravillada a las luciérnagas danzando a su alrededor como en una coreografía ensayada por la naturaleza. Eran recuerdos buenos por fin, memorias de cuando era niña y venía allí con Esteban y sus hermanos para ver aquel espectáculo natural que los dejaba hipnotizados durante horas. Se sentaban en la hierba intentando atrapar las luciérnagas con las manos para ver la luz de cerca antes de soltarlas de nuevo. Reían cuando los insectos se posaban en sus cabellos como joyas luminosas. Esteban se acercó a ella despacio y tocó su mano con delicadeza, los dedos de él entrelazándose con los de ella, enviando un escalofrío por la espalda de Eva que la hizo girarse para mirarlo. «Te di tiempo, Eva», dijo él, con voz ronca cargada de emoción contenida, «para asimilar todo lo que estaba pasando, para sentirte segura, para curar un poco las heridas que llevas. Pero ya no puedo esconder lo que siento por ti». Eva lo miró y sonrió sintiendo el corazón latir descompasado dentro del pecho como un tambor salvaje. «Esteban, aún no te he agradecido por haberme sacado de aquel lugar», dijo con voz suave, «y por todo lo que hiciste por mí desde entonces. No solo tú, sino también tu familia. Los quiero mucho. Son como la familia que siempre soñé tener». Esteban siguió sosteniendo la mano de ella, pero la atrajo un poco más cerca, eliminando el espacio que los separaba mientras las luciérnagas danzaban alrededor, creando un aura de luz dorada. «Entonces, ¿qué te parece quedarte con nosotros aquí, para siempre?», preguntó observando cada reacción en el rostro bonito de ella. Eva sonrió. «¿Para siempre? ¿Pero cómo sería eso exactamente?». Esteban se acercó aún más hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia, sus respiraciones mezclándose en el aire frío de la noche. «¿Sabías que mis hermanos ya nos dieron la bendición a los dos?», dijo con una sonrisa jugueteando en los labios. Eva rió negando con la cabeza. «¿Dieron la bendición y no me dijeron nada a mí? ¡Qué atrevidos!». Esteban la atrajo aún más pasando un brazo alrededor de la cintura de ella. «Es que esa era mi función, hablar contigo sobre eso». Respiró hondo. «Quiero que te quedes, Eva. Quédate conmigo, para siempre, como mi esposa, como la duquesa de Esluandia, como la mujer que amo». Y entonces ocurrió lo que ambos habían estado conteniendo durante mucho tiempo, sin atreverse a admitirlo. Esteban sostuvo el rostro de ella con las dos manos grandes. Miró los ojos castaños que brillaban reflejando la luz de las luciérnagas y la besó con toda la pasión contenida que había guardado durante semanas enteras, fingiendo ser solo un jardinero. Y ella se entregó a aquel beso sin miedo ni vacilación, los brazos subiendo para rodear el cuello de él, atrayéndolo más cerca, mientras sus labios se movían juntos en una danza que sus corazones ya conocían. Era un beso lleno de amor verdadero, de cariño profundo, de gratitud por haberse reencontrado después de tantos años perdidos. Eva confiaba plenamente en él. Cuando por fin se separaron, ambos estaban sin aliento, pero sonriendo enamorados. «Me quedo, Esteban», susurró Eva con la voz quebrada por la emoción. «Me quedo contigo para siempre». Esteban la besó de nuevo y la levantó del suelo haciéndola girar en el aire en aquel momento mágico, asustando a las luciérnagas que se dispersaron en todas direcciones, creando una explosión de luz dorada a su alrededor.
como fuegos artificiales de la naturaleza, celebrando aquel amor que por fin había encontrado el camino de regreso a casa. Cuando regresaron a la mansión ducal, con las manos entrelazadas y sonrisas que no podían esconder, Esteban reunió a toda la familia en la sala de estar y dio la noticia que todos ya esperaban, pero que aún así arrancó gritos de alegría. «Eva aceptó casarse conmigo», dijo atrayéndola. Hacía así mientras su voz rebosaba felicidad. Leticia gritó tan fuerte que hasta asustó a los pájaros del jardín y corrió a abrazar a Eva con tanta fuerza que casi la tiró al suelo. «Yo lo sabía desde el primer día que volviste», decía entre risas y llantos. Eva estaba feliz al ver toda aquella alegría a su alrededor, pero algo la carcomía por dentro, devorando su paz, un miedo antiguo y profundo que no conseguía expulsar de su corazón por más que lo intentara. La boda fue marcada para el sábado siguiente, porque Esteban dijo que no quería esperar ni un día más de lo necesario, y los preparativos comenzaron inmediatamente, con Olinda y Leticia asumiendo el mando de todo. Pero aquel jueves por la tarde, 2 días antes de la boda, Eva buscó a Esteban y lo encontró en la biblioteca rodeado de libros antiguos y papeles esparcidos sobre la mesa de caoba pulida. Él sonrió al verla entrar y fue a su encuentro de inmediato, atrayéndola a sus brazos y besándola con aquella pasión que hacía desaparecer el mundo a su alrededor. Cuando se separaron, notó algo mal en la expresión de ella, una tensión en los hombros que conocía bien. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó acariciando su rostro con preocupación. Eva suspiró sintiendo el peso de aquellas palabras que necesitaba decir, pero que quemaban en la garganta como brasas. «El sábado es nuestra boda, y todo pasó tan rápido», comenzó evitando mirar directamente a sus ojos. «Sé que me amas de verdad, y yo también te amo, más de lo que puedo expresar con palabras». Respiró hondo reuniendo valor. «Pero Esteban, tuve 3 embarazos que no salieron adelante. 3 bebés que perdí antes de cumplir 3 meses. Su voz se quebró. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si no consigo darte un hijo y te arrepientes de haberte casado conmigo? ¿Y si decepciono a ti y a tu familia, que esperan un heredero?» Esteban la abrazó con fuerza, atrayéndola contra su pecho, una de sus manos acariciando el cabello castaño de ella, mientras la otra sujetaba, firme su cintura. «Eva, escucha bien lo que voy a decirte», habló con voz firme pero gentil. «Lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Si tenemos hijos, gracias a Dios. Si no los tenemos, aún así, seremos felices, porque yo te amo por quien eres, no por lo que puedas darme». La apartó un poco para mirarla a los ojos. «No tienes que preocuparte por eso ahora, solo preocúpate por ser feliz conmigo». Y ella creyó en lo que él dijo. El sábado llegó trayendo consigo un día perfecto con el cielo azul sin una sola nube, y el sol brillando dorado sobre los jardines de la mansión ducal. La boda se realizó al aire libre en el jardín principal, que Leticia y Olinda habían transformado en un paraíso de flores y belleza en apenas 5 días de trabajo frenético. Los invitados comenzaron a llegar desde temprano, nobles de las regiones vecinas, amigos cercanos de la familia, trabajadores de las tierras de los Valdivieso que amaban a su duque y querían presenciar aquel momento feliz. Todos vestían sus mejores ropas, creando un mar de colores vibrantes y telas nobles que brillaban bajo el sol. Eva estaba en el cuarto que usaba en la mansión, siendo preparada por Leticia y Olinda, que la trataban como a una muñeca de porcelana preciosa. El vestido de novia era de seda blanca pura que caía en suaves ondas hasta el suelo, con mangas largas de encaje delicado que abrazaban los brazos, un escote modesto pero elegante que dejaba ver la clavícula delicada, y una cola larga que se arrastraba detrás, creando un efecto dramático de belleza atemporal. El cabello castaño de Eva fue peinado en rizos sueltos, parcialmente recogidos en la parte superior de la cabeza, con pequeñas flores blancas entrelazadas, dejando algunos mechones caer sobre los hombros desnudos, enmarcando el rostro que brillaba de nerviosa felicidad. «Estás hermosa», dijo Olinda sosteniendo las manos de Eva entre las suyas.
Mi hijo es el hombre más afortunado del mundo. Leticia se limpió sus propias lágrimas. Estoy tan feliz de que hayas vuelto con nosotros y ahora serás mi hermana de verdad. Cuando la música comenzó a sonar, violines y arpas creando una melodía celestial que flotaba en el aire como seda invisible, Eva empezó a caminar por el pasillo de flores, sosteniendo un ramo de rosas blancas que temblaban levemente en sus manos nerviosas. Todos los invitados se pusieron de pie volviéndose para verla pasar, susurros de admiración resonando entre la multitud, mientras ella avanzaba despacio, saboreando cada paso de aquel recorrido hasta el altar. Y entonces vio a Esteban, esperándola al final de aquel corredor de sueños, y su corazón casi explotó de amor. Él estaba deslumbrante, vestido con atuendo formal de duque, con frac negro bordado en hilo de plata, camisa blanca impecable, pantalones negros perfectamente cortados, el cabello finalmente corto y la barba afeitada, dejando ver el rostro hermoso y varonil que ella amaba. Sus ojos estaban fijos solo en ella, como si nadie más existiera en el mundo entero. Y cuando ella finalmente llegó al altar y él tomó su mano, Eva sintió que por fin estaba en casa. La celebración que siguió fue grandiosa y duró hasta bien entrada la noche. Eva bailó con Esteban el vals tradicional de los recién casados, mientras todos observaban formando un círculo a su alrededor. Todos sabían que aquella boda no era solo la unión de dos personas, sino la curación de heridas antiguas, el reencuentro de almas que se conocían desde la infancia, la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra su camino sin importar cuánto tiempo demore. Los meses siguientes trajeron cambios profundos. La propiedad de Osvaldo fue completamente destruida ladrillo por ladrillo, como Eva había pedido, no quedando nada de aquella casa maldita que guardaba tantos recuerdos malos que la atormentaban. Las cercas entre las dos propiedades fueron derribadas de forma permanente, y todo se convirtió en una sola tierra inmensa, dedicada a plantaciones que prosperaban bajo los cuidados competentes de los Valdivieso. Nunca más volvió a oír hablar de su tía Catarina. A Eva no le importaba, había cerrado aquel capítulo doloroso de su vida y ya no miraba hacia atrás. Su vida ahora era completamente otra. Tenía una gran familia que la amaba incondicionalmente, un marido que la adoraba, y lo demostraba todos los días con gestos pequeños y grandes, y era genuinamente feliz por primera vez desde que era niña. Y entonces, un año después del matrimonio, Eva se dio cuenta de que estaba embarazada. El miedo llegó primero, aquel miedo antiguo de quedar embarazada y perder de nuevo, de pasar por todo aquel dolor desgarrador una vez más. Pero también había esperanza brillando en el fondo del corazón, como una vela obstinada que se niega a apagarse. Esperó una semana más para estar segura antes de contárselo a alguien, y cuando finalmente tuvo el valor, buscó a Esteban en el despacho donde trabajaba, con los papeles de la administración de las tierras. «Esteban, necesito contarte algo», dijo con la voz temblando visiblemente. Él se levantó de inmediato al ver la expresión en su rostro. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» Eva se sentó en una silla porque las piernas ya no la sostenían. «Yo creo que estoy embarazada». Las palabras salieron en un susurro asustado. «Pero tengo tanto miedo, Esteban, ¿y si lo pierdo otra vez? ¿Y si no logro sostener a este bebé como no pude sostener a los otros?» Ella empezó a llorar. «No sé si aguanto pasar por eso otra vez». Esteban se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos temblorosas entre las suyas y mirándola fijo a los ojos castaños llenos de miedo. «Eva, escucha lo que voy a decirte», habló con voz firme, cargada de amor. «Esta vez no estás sola enfrentando esto. Me tienes a mí a tu lado todos los días». Besó las manos de ella. «Y si algo sale mal, Dios no lo quiera, lo enfrentaremos juntos e intentaremos de nuevo hasta lograrlo o hasta que tú decidas que ya no quieres intentar más». Sonrió. «Pero tengo un buen presentimiento con este bebé. Va a venir fuerte y sano y va a llenar esta casa de una alegría aún mayor de la que ya existe». Eva tuvo todo el apoyo y cuidado de la familia durante aquellos 9 meses largos. Y 9 meses después, Eva dio a luz a Gabriel,
Un niño sano que llegó llorando fuerte anunciando su llegada al mundo con pulmones potentes. El parto fue difícil y doloroso, duró casi un día entero, pero cuando finalmente pusieron a aquel bebé rosado y perfecto en sus brazos, Eva lloró de una forma que nunca había llorado antes. El día de su nacimiento fue de mucha celebración, y en aquel día bendito, Eva estaba en la cama sentada apoyada en almohadas suaves con Gabriel, durmiendo profundamente en sus brazos, cuando Esteban entró al cuarto cerrando la puerta en silencio detrás de sí. ¿Se durmió?, preguntó Esteban acercándose a la cama con aquella sonrisa de padre orgulloso que no se le iba del rostro desde que vio al hijo por primera vez. Eva sonrió cansada, pero radiante. Sí, se durmió por fin. Creo que estaba tan cansado como yo después de todo aquel viaje para venir al mundo. Esteban se sentó con cuidado en la cama a su lado, pasó un brazo alrededor de los hombros de Eva y la besó en la frente con ternura infinita antes de mirar al hijo que dormía en el regazo de la madre. Eva miró al bebé en sus brazos, tan pequeño y perfecto y real, y sintió una emoción tan fuerte que casi no podía respirar. «Está aquí en mis brazos, Esteban», susurró con la voz llena de admiración. «No puedo creer que lo logré, que tenemos un hijo de verdad que respira y llora y va a crecer aquí en esta casa rodeado de amor». Esteban la estrechó contra sí besando su cabello despeinado. «Sí que lo tenemos, mi amor. Eres madre ahora, y él es nuestro hijo, y ahora tenemos nuestra propia familia que va a crecer en esta casa llena de alegría». Eva miró a Esteban, el hombre que apareció en su vida disfrazado de jardinero, pero que en realidad era su ángel salvador, enviado para rescatarla. Él estaba allí, a su lado, siendo el marido amoroso y protector que siempre había sido. Y su hijo estaba allí en su regazo, respirando tranquilo y seguro. Ella lo había logrado por fin. Había conseguido llevar un embarazo hasta el final. Había logrado dar a luz a un bebé sano. Había conseguido formar la familia que siempre había soñado tener, pero que creía imposible después de tantas pérdidas y dolores. La vida le dio una nueva oportunidad de ser feliz cuando ya había renunciado por completo a cualquier esperanza de felicidad. Y al mirar aquel momento perfecto, el marido que amaba, el hijo en sus brazos, la familia grande y amorosa a su alrededor, la casa hermosa que ahora era suya, Eva entendió que a veces la vida nos quita todo para poder darnos algo infinitamente mejor en el momento justo. Había atravesado tormentas terribles que casi la destruyeron, pero sobrevivió y salió del otro lado más fuerte y lista para recibir todas las bendiciones que el destino guardaba para ella. Y en aquella noche, silenciosa, Eva finalmente estaba completa y en paz. Y así llegamos al final de esta historia de amor, pérdidas, nuevos comienzos y redención. Que este relato nos recuerde que incluso en los momentos más oscuros de la vida, cuando creemos que ya no hay salida ni esperanza, el destino puede estar preparando algo maravilloso para nosotros. Eva pasó por humillaciones, pérdidas inimaginables y un dolor profundo, pero nunca perdió por completo su bondad, y fue justamente esa bondad la que la salvó cuando Esteban la reencontró. Que todos podamos tener el valor de Eva para recomenzar cuando todo parece perdido, la determinación de Esteban para luchar por lo que amamos y la sabiduría de reconocer cuando la vida nos ofrece una segunda oportunidad para ser felices. Porque al final, el amor verdadero siempre vence, aunque tarde años en encontrar el camino de regreso a casa.